Estamos a días de coger el avión para volver al Reino Unido. Es que aunque me casase ya, no tengo tiempo suficiente para... Todavía me comentó una persona y ya toca ir al pelu. No toca ir al pelu, pero es dejando crecer adrede. Esto es lo máximo que puedo dar. Esta maleta está llena de cosas que voy a vender ahora mismo de segunda mano. Ya me han dicho que puedo coger el avión e irme sin problemas, porque yo todavía tengo que dar cuentas a este país. Voy a subir el espejito un poco para verme más hacia arriba para todos ustedes. Siempre me grabo haciéndome o el skincare o el maquillaje. Y ahora que me estoy preparando porque nos vamos a ir a una cafetería porque tengo una cosa guay que contaros, que de hecho por Instagram ya lo dije, me voy a hacer el lookito. Ya voy maquillada. Me he probado una sombra que no había probado nunca de cuando estuve grabando la colección de maquillaje y la vi. Y dije, ¡ay! La he puesto y resulta que era esta barbaridad que brillaba un montón. Que quería ir realmente como con poco maquillaje porque no me apetecía. Este ha sido el resultado. Por cierto, todavía me comentó una persona... ya toca ir al pelu. No toca ir al pelu, pero es dejando crecer adrede. Yo suelo aplicar uno de estos que viene como con algún producto que hidrate un poco el pelo. Luego me he hecho, por ejemplo, claro, que esto es todo pelo, qué desgracia. Esto que es de Momori, que es como una especie de milk cream para el pelo. Ni idea de cómo se llama. Jope, estas cosas, si sabéis cómo se dicen en español o algo, decídmelo porque así puedo utilizar la terminología correcta. Entonces ahora viene aquí un poco la salsa. Este cepillo, que es el mítico cepillo de hacerte el clean look, con este tiras para abajo, y dejas que quede así tirante. Es que no sé si llamarlo clean look, es un recogidito prieto. No sé si se estará viendo. Así un moñitito. No sé si se ha visto una caca, pero vamos. Como quede por detrás, no es tu business, ¿vale? No, al menos no es el mío. Entonces ahora esto es un wax. Te echas un viaje de wax y con este viaje de wax haces lo siguiente, flash. Repartiéndolo de forma más o menos uniforme por toda la parte delantera de la cabeza. De aquí al final. Y con este otro lado, flash, lo mismo. Cera líquida. Vale, cuando te queda así ya rollo huevín, vuelves al cepillo y le haces flash. Flash, vamos, que no quede ni intención de salirse. En el contexto de que se esté secando, hago pin y hago pam, porque el pelo rizado enseguida tiende a moverse. Que se va a ondular igual, pero nos gusta también. Y chimpum. Si os ha quedado esto así y nos gusta, el tiroriro este que queda aquí como por detrás, yo no lo odio, pero si queréis que quede como súper... ¿Sabes? La cabeza, hacéis lo siguiente, con otros bobby pin de estos, horquillas. Con estas horquillas, aquí detrás de la oreja, y ya está. Ya no tenéis tirorío. Ah, por cierto, actualización de mi sonrisa, así voy. Esto es lo máximo que puedo dar. Peinadas, listas, a ver que me veo de cerca. Porque me estoy viendo todo el rato como de lejos, entonces os voy a acercar y me veo y me juzgo. Ahora que ya aparezco un huevillo, este es el look y os cuento en la cafetería. Estoy contenta, ¿eh? No se puede subir más, me vais a ver un poco cortada porque es que no puedo hacer mucho más. Bueno, bien, me he pedido un matcha y os voy a contar un poco las noticias que os tengo que contar. Con leche de soja, qué rico. La luz en este sitio es horrible, ¿vale? Entonces espero que se esté viendo medio bien. Amigos, esto ya lo dije por stories, os dejo por aquí la captura. Tenemos avión para volver a Europa. Dentro de muy poquito estamos a días de coger el avión para volver a España y al Reino Unido. O sea, tengo fechas ya para ir al Reino Unido. Voy a estar 2 semanas en Escocia y un mes entero en Londres esta vez. La emoción que llevo encima es que no os podéis hacer una idea. Y de hecho estaré también un mes en España. Así que nos vamos para mucho tiempo de Japón. Nos vamos para eso, un mes en Londres, un mes en España y 15 días en Edimburgo. Estoy muy contenta, os lo juro que estoy súper contenta. Además, esto lo puedo decir ya, en Edimburgo voy a estar cuidando a Myrtle, la gatita que ya cuidé. De hecho, esto os lo he contado por aquí, tenéis un reel donde yo lo he contado todo más al detalle, pero si queréis que os lo cuente al detalle por aquí, en el momento de la preparación para el viaje y os cuente qué es lo que hice en Edimburgo y mis experiencias, dejadmelo en comentarios y os lo contaré todo un poquito más al detalle. Pero la cosa es que estoy muy contenta porque, aunque ya sabéis que me gusta mucho vivir aquí, últimamente la verdad es que con la mano en el corazón no me siento tan feliz como me sentía antes y de hecho, no sé, tengo muchas ganas de Europa y ya me plantearé las cosas una vez que esté allí, pero de momento la noticia buena es que nos vamos a Europa y que voy a estar un mes en Londres. O sea, los 15 días en Edimburgo me tienen loca, evidentemente. Además voy a cuidar a Myrtle y eso tengo muchísimas ganas. Se me quedaron muchas cosas por hacer. Estoy deseando volver porque me enamoré de la ciudad. Os puedo decir, sin exagerar, que creo que es la ciudad más bonita que he visto en mi vida. Pero Londres, voy a poder quitarme la espinita porque sabéis que estuve 3 días y enferma, que os grabé un pequeño blog y la gente me decía, pero casi no has grabado nada, pero ¿por qué tan poca cosa de Londres? Cari, que es que estuve enferma, estuve muy enferma y estuve 3 días. ¿Era eso o nada? Entonces, esta
verdad voy a volver un mes, nos vamos a resarcir. Además ya tengo gente con la que voy a quedar, ya tengo planes, ya tengo cosas y estoy súper emocionada, os lo juro, porque quiero ver qué feeling me da la ciudad y qué siento y todo. Y además en septiembre es el aniversario de boda de mis papás. Papá Doyle y mamá Doyle hacen 50 años casados, que se dice pronto, y ese es el motivo principal del viaje. Lo que he hecho ha sido ir antes para poder pasar el verano como en Reino Unido, pero el motivo del viaje es a celebrar el 50 aniversario de boda de mis padres. Flipar, 50 años, o sea, yo, es que aunque me casase ya, no tengo tiempo suficiente para llegar a hacer 50, o sea, sí tengo, ¿no? Tengo 34, sí, claro, sí que me daría tiempo. Muy viejita, muy guapa, pero muy viejita podría hacer, pero sí, qué emoción. Y lo grabaré por aquí, evidentemente, al aniversario de mis padres. Igual grabo algo sin enseñar caras, solo a Papá Doyle, que él es una estrella y quiere salir, los demás no. Decidme ahora mismo ya qué queréis que grabe, a qué queréis que reaccione, que os gustaría que enseñase por aquí, por Reels, porque esta vez voy con un mood muy distinto al anterior, os lo juro, porque ahora ya sé que me voy a encontrar. Ahora ya voy como con ganas de vivir, porque además no voy rollo en un periodo tipo Navidad, que es todo planes, o sea, voy a pasar un mes entero en España y quiero hacer cosas. Ya he empezado a preparar la maleta, ya he empezado a pensar todo y que ya está, Caris, que en pocos días nos vamos, así que hoy lo que vamos a hacer es que, como os he dicho, voy a ir a cuidar a Myrtle, a Escocia, y luego el mes que voy a pasar en Londres, 20 días de ese mes, voy a estar cuidando 2 perritos en Londres. Me voy también cuidando animales, que sabéis que es una experiencia que me encantó, porque además me gustan tanto los animales que yo soy esa persona que, o sea, no es que vaya a cuidarles y estar en la estancia sin cobrar, es que yo pagaría más sabiendo que hay un animal, ¿sabéis? Entonces voy a cuidar a 2 perritos, que ya hice una videollamada con la dueña de los perritos y estoy hablando con ella, estuvimos como una hora en una videollamada, ahora somos amigas. De hecho, el día que llegue a Londres cenaré con ella y su marido y estaremos hablando de 1000 cosas y tal, y me enseñarán a las perritas, la casa y todo, así que ya tengo comprado un regalo tanto para Myrtle como para las 2 perritas. Myrtle es la gatita escocesa, y hoy el plan es, una vez que me termine esto, vamos a ir al Donkey y voy a comprar regalitos, tanto para la dueña de Myrtle como para los dueños de las perritas. No para mi familia, porque para mi familia voy a ir al Daiso porque hay que comprar un montón de cosas. Y sé qué cosas quieren. Pero sí, ese es el plan por ahora. Y que nos vamos a Europa. Contentos. El tema Donkey es que es increíble. Es como el cúmulo de la oligofrenia constantemente. Pero hay muchísimas cosas como para turistas y extranjeros y tal. Entonces yo creo que por aquí encontraré algo. Mira, por ejemplo, aquí hay galletitas. Algo de esto yo creo que les puede gustar. Que ponga todo en japonés, evidentemente. Esto es muy importante. Kit Kat, por ejemplo, de los de sabores de aquí. Igual de estos. Aquí, por ejemplo, en Japón, el Kit Kat es súper... Se les suele dar a gente que tiene rollo exámenes o cosas así, porque Kit Kat es Kitokato. Es como que más o menos viene a sonar como sería decirle a alguien en plan de seguro que lo consigues, ¿no? Es un poco la traducción. Os lo está dejando aquí escrito en pantalla. ¿Cuándo llevo Kit Kats? Mira estos, por ejemplo, que este es de matcha y además está también escrito aquí en Romaji para que se entienda. Madre mía, no sé si me estáis escuchando porque hay un ruido normal, ¿no? Normal en el Donkey al menos. Uy, wasabi flavor no. Pero algunos sí, que esté en japonés, que yo creo que les hará más ilusión. Vale, pues va a ser este porque pone Fujisan, que es de blueberry sabor, entonces yo creo que este les puede gustar. Vale, me llevo este, me voy a llevar 2 de este y voy a ver si cojo algo más. He leído que los omiyages, los souvenirs, están en la 3ª planta. Vamos a ver, porque es que quiero magneto, imanes, quiero imanes, unseen imanes. Vale, para la familia de Edimburgo voy a llevar estos 2. Y va a ser uno para la dueña de la casa donde me quedo cuidando a Myrtle. Madre mía, los furines, todos increíbles. Y el otro va a ser para su hijo y su prometida, que no sé si estarán casados ya o no, porque recuerdo que cuando los conocí me contaron que les encanta Japón. So, que se los repartan como quieran. Y ahora me gustaría llevarles un tote o algo así. Yo creo que estoy flipando. Es que toda esta zona como tan para turistas. Joder, nunca había visto una zona tan grande con souvenirs para turistas. Son guapos, los diseños. O sea, si eres un qué susto. Si eres un turista y está aquí de vacaciones, y yo entiendo que esto es chulo, que es gracioso, lo entiendo perfectamente, pero que me llama la atención porque en su día no había cuantas opciones. Obviamente este no es el sitio de comprar si lo que estáis buscando es algo tipo artesanos, ¿sabes? No vengáis al Donkey. Pero si queréis algo porque os parece bonito y tal, pues no está mal, está todo. No tenéis que ir a buscarlo en ninguna parte, lo tenéis todo aquí. En plan, yo nunca me he comprado como cosas de este tipo de turisteo. Y me dan ganas de comprarme una gorra de las que pone Tokio, pero una bonita. Ah, no habrá. ¿Sabes? En plan esto, pero quiero que ponga Tokio. Me haría ilusión, o Japan. Ay, no me gustan los diseños, pues no va a ser. Pero me haría ilusión, sinceramente. Uy, que es que quiere cosas, es que... Y camino. Y hay más cosas, más. Y es todo para turistas, es que flipo, me parece increíble.
Esto antes no era así. Cuando yo me mudé aquí en 2019 no era así. Ya que estoy, me voy a comprar unas lentillas que no me quedan de colores. Wow, qué variedad. Ay, es que no me gustan las que hacen como degradado, porque se te mueve el ojo y parece que estás bizca. Estas quizás son bonitas, ¿no? Estas son bonitas. O estas. Estas para que queden como bastante más natural con mi ojo y se fundan. O estas, sí. Vale, nos salvamos. No tengo que comprar otras porque he encontrado estas, que son las que uso yo cuando me pongo algunas de colores, que son las Olens en tono olive, porque se queda como bastante bien fundido con mi ojo natural y no sé, me gusta. Voy a pedirlas. Hola amigos, ya estamos en casa. Madre mía, me he ido a dar una vuelta. Son las 9:22, no sé si se ve. Y eso, me he ido a dar una vuelta y... Dios mío. Yo vivo en la zona de Roppongi. ¿Qué de turistas hay en Roppongi? ¡Jesucristo! Ya no sé en qué idioma hablo cuando voy por la calle. He ido eso al Donkey a comprar estas cosas, ya les he enseñado, y a lo que iba a pagar ha sido un poco caos, porque era como que si tax free, que si unos de embajadas con tarjetas especiales que no tienen que pagar no sé qué, que si otros están exentos de no sé cuántos, que sí, así como, oh my god. Pero bueno, luego he dado una vuelta y luego he quedado con unos amigos y nos hemos tomado unas cervezas en un sitio, un pub que se llama Hoboblin, no sé, un pub aquí por aquí, que es un pub británico. De hecho, el que iba a ir en el otro vídeo que os dije, voy a ir a un pub, no sé qué, pues he ido por fin. Y muy bien, muy chuli. Yo he ido a beber, tomar nada. Me he tomado cerveza, no, que no me gusta. Yo he tomado Highborough, pero bueno. He visto que tienen carta también de comida y que se puede ir a comer. Yo pensaba que era como solo como de beber o tú sabes, ¿no? Y tienen rollo como que lo más popular es como fish and chips. Y he pensado, a ver, en pocos días estaré tomando fish and chips de verdad, ¿no? El de Londres. Pero que si me apetece un día, vamos, que puedo ir. Y pues ya está. Voy ahora a tomar, que me compraron en el Convini un onigiri y un pollo, y esa va a ser mi cena, y me voy a poner Friends, que estoy volviendo a ver Friends otra vez, porque una vez al año yo soy blanca básica y me veo Friends y me veo Sex and the City, soy esa persona, así que dejadme vuestras series de confort en la cajita de comentarios, por favor, porque quiero ver si descubro alguna serie de confort que no sean las que ya veo siempre. Así que quiero saber las vuestras. Get ready with me para ir al Fresc a preparar todas las cosas de papeleo para que mi visa no se vea afectada para poder irme a Europa tantos meses. Este blog ya lo abrí el otro día y os conté que iba a tener un Eurosama, pero la cosa es que como que grabé muy poco ese día. Creo que grabé en el Starbucks. No recuerdo si llegué a grabar en casa. Y luego creo que fui al Donkey. O sea, sé que fui al Donkey, pero creo que grabé cómo compraba los somillajes para las casas donde me voy a quedar. El tema es que creo que como estaba por ahí por fuera, como que no entré mucho en detalle y no os conté mucho. Y yo antes de ayer, no me acuerdo porque el tiempo es un constructo social al final, yo ayer subí un post a Instagram diciendo que me iba a España, a Europa, pero a España, vaya. Porque evidentemente mi centro logístico pues es España. Y la cosa es que cuando yo subí el post, pues la mayoría de la gente, pues que qué guay, pásatelo súper bien, Eurosama, no sé qué, te lo mereces, tal. Pero hubo gente que comentó un par de cosillas, en plan, pues que tenían dudas al respecto. Pero ¿por qué te estás yendo? Pero no te habías renovado el visado. Es que este colorete es monísimo, pero en cuanto lo pongo como que desaparece. Entonces, sí, yo tengo mi visado aquí, de hecho lo tengo, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar porque si no, parece que me lo estoy inventando. Os voy a enseñar el visado, que termino de hacerme esta movida, porque si no se me va a quedar así y no es cuestión. Y os cuento bien qué vamos a hacer hoy y a qué me vais a acompañar, porque estamos pues countdown, últimos días preparando todo antes de dejar Japón para ir a estar con mi familia en España y para estar pasando un tiempo en Reino Unido, básicamente. Que en Reino Unido ya tengo planes, gente con la que vamos a quedar, gente que se va a dejar grabar por fin, porque no son japoneses y no dicen, no, por favor, no me grabes. Y es como, dale, que lo acepto, que acepto que haya gente que no quiere salir en cámara, pero la gente occidental, digamos, no somos tal que así. Este rosita queda de un jugoso, queda de un bonito, lo que pasa es que se ve súper poco, luego o le doy un poco de pim pam aparte o no se ve nada, básicamente. Mientras se me asienta un poco esto, y antes de fijar, voy a intentar dejarlo como súper fijo en pantalla para yo poder luego borrar pues los datos míos personales. Si no, haré una foto. Espera, ¿se llega a ver? Con los reflejos y todo. Poder borrar las cosas, pero que sepáis que la tengo aquí. Pues aquí está, García Lázaro María Pilar, que es mi nombre. Región, pues España. Mi dirección. Tipo de visa, Business Manager. Aquí está. Periodo de stay, ¿hasta cuándo puedo estar? Hasta el 1 de mayo de 2027. Tengo visado, puedo quedarme aquí. Que hay gente que comentó en plan de eso es porque fue como turista y no le renovaron el visado. Que no, que tengo visado, que no van por ahí los tiros, que simplemente quiero estar en Europa, por favor, leave me alone. Quiero estar en Europa por motivos personales y por motivos familiares y porque me sale de la pinta del cherry
que quiero estar en Europa. O sea, para mí Japón me gusta mucho, si no, no estaría en Japón, pero para mí Japón no es el 100% de mi vida. Sí que hay gente que esto no lo entiende, porque hay gente que su única obsesión y su única vida y su único anhelo es Japón. De verdad que lo sé, lo he aprendido a fuerza estos años. Pero para mí, mi sueño final de la vida Ultimate Dream no es vivir en Japón. Y tampoco es vivir en ningún lado como concepto. Para mí no hay un lugar que yo diga mi sueño únicamente es vivir ahí y haré lo que sea para estar ahí porque mi sueño pasa por el lugar geográfico. No, mi vida soñada pasa por hacer ciertas cosas, sentirme completa, sentir que consigo las cosas que me voy proponiendo por el camino, ¿sabes? Pero no tengo sitios que me gustan, evidentemente. De hecho, revisando mis vídeos antiguos, vi el Draw My Life. ¿Esto lo he contado ya? Yo no sé a quién le cuento las cosas ya, pero bueno, revisando mis vídeos antiguos, vi el Draw My Life, que está oculto porque cuento muchas cosas privadas, porque en aquella época internet no teníamos filtro, pero sí que os puedo dejar aquí un trocito del Draw My Life y cómo cuento que mi sueño siempre fue, pues, países que me gustaban eran Japón y Reino Unido y tal. Sí que es cierto que esos dos países me gustan mucho. Gracias a Harry Potter empecé a amar con todo mi ser Reino Unido, su cultura, historia. Sociabilicé con mis compañeros, aprendí a quererme más y construí mis primeras amistades. Cuando a día de hoy digo que soy Slytherin, no es ninguna broma. Solo diré que a día de hoy soy una gran amante de Japón. Adoro su cultura, ocio, historia y moda. Estudio japonés y espero poder pisar las maravillosas calles de Tokio no dentro de mucho. Pero como que mi sueño no pasa por o me quedo en Japón o lo paso mal, o me mudo a Reino Unido o lo paso mal o nada de esto. Entonces, como ahora mismo estoy en Japón, el hecho de que yo, pese a tener un visado, quiera irme varios meses, a la gente le... como que no ubican. Que esto sea así. Pero sí, Caris, yo tengo mi empresa, tengo mi visado, pero eso no cambia que yo pueda hacer pim pam pum y mancharme. ¿Os gustó la colección de maquillaje? Creo que sepáis que cuando estoy grabando esto no lo he subido, lo subo hoy. Lleva editado un par de días, pero como estoy con todo el tema de me voy, prepara todo, maletas, organiza todo, que esté bien, bla 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 bla, hay una cosa que todavía no os he contado, que os voy a contar en el próximo vídeo, que de hecho la voy a grabar en cuanto termine de grabar esta intro antes de irnos. Me vestiré, me cambiaré y entonces grabaré ese vídeo porque es un vídeo muy importante para mí. Pues no me ha dado tiempo a subirlo a tiempo. Así que, buah, y ni siquiera estoy pudiendo subir todos los jueves. Mi idea ya con tal de subir todas las semanas estoy contenta. ¿Qué me hago hoy? No sé qué hacerme porque el tema es que hace calor. El pelo luego me lo voy a... Me lo lavé ayer, pero es que se me queda raro, tío. Últimamente no sé qué está pasando, que no se me queda ni el rizo marcado, ni no marcado, así que creo que me lo voy a retirar. Estoy en un momento... El pelo pelea poco, pero él y yo peleamos mucho, ¿sabéis? Sí, hoy vamos a ir al Fresc. Voy a dejar todo el tema de irme tanto tiempo preparado y listo para que no haya ningún problema ni legal ni nada. Evidentemente, porque yo todavía tengo que dar cuentas a este país. Y luego, como tengo trabajo pendiente que se me ha ido acumulando de estos días, nos iremos seguramente o a una cafetería o a un family restaurant, depende que veo por ahí, y nos iremos a trabajar un poco con el portátil. Me daré el Mac y me pondré a trabajar. Que hablando de Mac, estoy súper enfadada con Apple, lo subo a Stories, porque esta mañana he ido al gimnasio, ¿vale? Lo que pasa es que no he grabado por aquí porque, pues, no he grabado, la verdad, no lo sé. Pero esta mañana he ido al gimnasio y me he hecho unas fotos y tal. Lo horrorosas que se ven. No, es que es otro mundo lo horrorosas que se ven. Y es que, claro, Apple, cada vez que saca como un nuevo dispositivo, de los anteriores. Esto no es un mito urbano, esto todos los que tenemos iPhone lo decimos y es que es así. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues chico, obviamente para que te compres el nuevo. Lo que pasa que yo sé que hay gente, cada uno que haga la que quiera con su dinero, no me voy a meter, yo no soy aquí nadie para decirle nada a nadie, pero hay gente que se compra siempre sí o sí el nuevo modelo que ha salido independientemente del móvil que tenga o cómo le funcione. Yo no soy esa persona, yo si el móvil me funciona bien, no me lo cambio. De hecho, espérate, el móvil que yo uso más, porque yo tengo dos, que tengo como el personal y el de trabajo, por así decirlo, bueno, por así decirlo no, es así, es este, que es el 14 Pro. ¿Vale? Este es el que utilizo y con el que grabo además cosas de Instagram y tal, muy bien. Con el que me he hecho la foto que ha sido como la mierda, el 14 Pro. Pero yo sigo usando para mi vida personal, para jugar, hablar con amigos, bla, 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 este que es el iPhone 11, no Pro. Entonces, ¿que por qué lo usas? Pues porque todavía está bueno. Porque ¿por qué lo voy a tirar si todavía funciona bien? Yo soy así. O sea, de verdad que no... Yo no pensaba comprarme otro iPhone si el 14 me seguía funcionando. ¿Qué pasa? Que necesito que ciertas cosas vayan bien, como por ejemplo la cámara, porque yo hago fotos, grabo vídeos, bla, 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 y necesito que eso tenga unas calidades, y se me empieza a apagar también. Lo tendré que cambiar, no me hace ninguna gracia, pero lo tendré que cambiar. Estoy pensando en cambiarlo cuando vaya a España, así que si alguien sabe un poco de Apple, no sé qué,
que me diga. Más que nada porque aquí ya es que ya no tengo tiempo de ir y también cogerme el iPhone, ¿sabes? O sea, no... Estoy pensando en cogerme, pues evidentemente el último para que me dure un poco más y no sé si me lo pondré a plazos, lo pagaré de golpe, ya veré qué hago. Porque es que no tengo ni idea de cómo funcionan las cosas en España de esto, quiero decir, porque yo tanto este como este me los compré aquí en Japón, así que si me podéis guiar un poco os lo agradezco, la verdad. Ya le metemos un poco de tiroriro aquí, ¿no? Un poquito de brillo, yo creo. A ver, pues mira, no brilla mucho, pero tampoco brilla poco, está bien, que de esa no tenía dudas conmigo. Estoy enganchadísima al audiolibro de Outlander, pero voy por el libro Cruz Ardiente, el quinto. Me he escuchado ya Tambores de Otoño, que me ha encantado, lo estoy diciendo, no os voy a decir spoilers, ¿eh? No os preocupéis. Por si acaso alguien quiere ver la serie o leerse el libro, no os voy a dar spoilers. Ay, los dos personajes jóvenes principales me gustan mucho, me ha gustado mucho la historia y poco más puedo decir sin hacer spoiler, así que pues hasta aquí puedo leer. Hay mazo de productos coreanos y japoneses que viviendo en Japón no puedo pedir con Yes Style porque tienen como, pues supongo que habrá algún tipo de leyes que yo desconozco, tipo, esto solamente lo puedes comprar en Japón por tema de taxes, por tema de no tengo ni idea, pero hay muchas marcas que yo online, me ha salido un poco raro, que yo online no puedo pedirlas porque no puedo, tipo, pues por ejemplo, Fiwi o Tirtir, las tengo que pedir solamente cuando estoy en Europa. Aprovecharé estos meses para probar productos y cositas que aquí no puedo pedir en Yes Style. Entonces, si hay algún producto que queréis que ponga a prueba o que os guste o que me recomendéis, os lo juro, de alguna marca coreana o así que veáis que me ha enseñado mucho o lo que sea, o aunque le haya enseñado, comentádmela por si acaso queréis que la pruebe a prueba o que la pruebe en plan recomendación, porque estoy deseando probar, aprovechando estos meses y probar cosas nuevas que no haya probado nunca. Y eso, Cari, la gente que me comentó y me dijo, me da pena porque parece que últimamente ya no estás seguro si quieres vivir en Japón o no. No, pena os tendría que dar si yo estuviese obligada a quedarme en un sitio que no quiero. Eso sí, pero que yo decida moverme de un sitio a otro o no, no, eso pena no, al contrario. Alegría de que yo tenga esta movilidad. Las 12 menos 10, genial, porque quiero grabar el otro vídeo y vestirme y eso. Y a las 2 tengo que salir de aquí, pero voy bien. Evidentemente esta máscara de pestañas, que es mi vida, o sea, es la del Mercadona Maxi Volume. No hay ninguna máscara de pestaña que me deje la cara como esto, o sea, os lo juro por Dios que es que esto me cambia las pestañas, saca de donde no hay, es increíble. Buah. Y respecto al viaje, es que no sabéis las ganas que tengo ya el Maps lleno de sitios guardados para visitar, es que estoy emocionadísima como pocas cosas me emocionan, de verdad, O sea, si por mí fuese, cogería las maletas mañana y me iría. Yo quiero irme ya, porque es que el poder estar 15 días en Edimburgo, que amo la ciudad, ojalá poder visitar más de Escocia, estoy deseando ver todo, Lowlands, Highlands, las islas, lo quiero ver todo, porque Escocia me parece un lugar mágico. Pero claro, no va a poder ser porque yo voy a cuidar al gatito que ya me queda, entonces estoy en Edimburgo, entonces tengo como el proceso que tengo a mi alrededor. Tampoco puedo irme como a las islas de Skye arriba a conocer a los MacLeod porque es que no puedo. Pero sí, me encantaría. Algún día me haré un tour por Escocia. Manifiesto, por favor, poder hacer un tour por Escocia y enseñároslo. Y luego en Londres es que no os puedo contar la ilusión que tengo. O sea, es que no. Está fuera de este mundo la ilusión que tengo por el viaje a Londres. Es que voy a estar tanto tiempo que creo que no va a quedar un museo que no enseñe. Y esto ya es una cosa que os quiero preguntar de tú a tú. Y respóndeme, porfi, como si fueras mi colega y te estuviera llamando. Por favor, respóndeme de verdad. Aunque seas la típica persona que dices, no, es que yo no comento nunca. Por favor, respóndeme porque esto me resulta muy importante. ¿Queréis que os grabe cosas tipo de mi día a día? Vlogs, para aquí, para YouTube. Aunque haga cosas que yo creo que a la gente en general no le llaman la atención, tipo, es que he ido a un museo y luego he ido a la cafetería y... ¿sabes? O sea, yo sé que llama mucho más la atención ir de tiendas, comprar cosas, enseñar qué te has comprado... ese tipo de cosas sé que la gente le gustan mucho más, pero es que a mí me gusta ir de tiendas, me gusta ir de compras, me encanta, ¿qué os voy a decir? Me gusta ir a cafeterías, pero también me gusta ir a museos y me gusta hacer cosas que igual en este país no tengo tanta posibilidad, porque os lo voy a decir con la mano en el corazón. Yo fui al Museo Nacional de Japón, al National de aquí, y me encantó el ambiente, porque a mí el ambiente de los museos me encanta, pero también me pareció un truño. Y el que más me decepcionó no fue el Nacional, fue el arqueológico, porque a mí los museos arqueológicos me encantan, y el de aquí me pareció pues muy flojo, por no decir otra cosa. Y además ni siquiera, o sea, es muy barato, no os voy a decir lo contrario, es muy barato, pero ni siquiera es como entrada gratuita cubierta por el Estado, como por ejemplo los de Reino Unido, que hay que pagar, y me parece que no merece la pena. I'm so sorry, me encantaría decir lo contrario porque de verdad que me gustan los museos, pero no. Vale, los ojos los tenemos. ¿Qué opinamos? Bien, ¿no? Se ve como oscuro, espero que luego en el ordenador cuando me ponga a editarlo no se vea así. Vamos a hacer cejas, que me las fijo un poquito. Luego quiero hacer un vídeo, que esto ya lo dije, yo sé que es muy de turista, pero es que cariños, estoy en un punto
he podido ser tan poco turista en Japón que estoy deseando, mira, si fuese a París me compraría una boina, ¿sabes? E iría a probar una crepe diciendo la, ese es el nivel de turista que yo manejo ahora mismo que quiero. Entonces en Londres estoy deseando hacer un vídeo probando todo sitio viral en Londres, perdón, Reino Unido, ya me gustaría, todo sitio viral en Londres. Y yo sé que hay gente que esto me han escrito porque viven allí y lo comprendo perfectamente porque yo veo la parte desde Japón y es la misma sensación, de verdad que os entiendo. Y me han dicho, no vayas a los sitios virales, que no merece la pena. No es que vaya a estar todo el rato yendo a los sitios virales, pero también es divertido, ¿sabes? O sea, ser turista. Y no me lo he permitido siempre. Voy a ser turista. Qué bonito este color, ¿no? Me probé su gemelo el otro día y me quedaba como un poco oscuro. A ver este iluminador, ¿qué tal? Uf, qué bonito. Como levanta el pómulo. Claro, porque es muy bonito, brilla, pero tampoco es como rollo. Llevo un glitter aquí, ¿sabes? Y labios, pues mira, tengo este aquí que me lo acabo de sacar del bolso y me lo voy a poner. ¡Ay! El fin de las cejas. Entonces, quiero visitar sitios... Tipo, tengo uno guardado que es un sitio de comida. Borough Market, ¿puede ser? Y estoy deseando comprarme un bol de fresas con chocolate absolutamente sobrepreciado de forma ridícula. Y contaros si merece la pena o no. Porque me hace ilusión, os lo juro, poder hacer eso. Entonces, si habéis ido vosotros también al Reino Unido, que es un sitio mucho más sencillo de que la gente que me está viendo me haya ido, recomendadme sitios, por favor. Y tengo un par de días colgados en Londres que no tengo todavía estancia y le tengo que coger. Si me recomendáis alguna también, pues os quiero. Y hecho esto, yo creo que ya está. Ahora voy a grabar el otro vídeo, el que os digo, y me hago pipí de los nervios. O sea, ese es el nivel. Este es el lookito que vamos a manejar hoy. Me voy a cambiar y volveré aquí a grabar. Y tú y yo, en este vídeo, nos vemos después cuando vaya hacia el Fresk. Sí, ya estoy ready para irme. He grabado como vídeos y fotos de cosas que tengo que contaros, así que estoy bastante metida en situación. Me llevo el portátil porque luego tengo que editar, me llevo la tablet porque tengo que organizar cuándo voy a subir cada cosa. Esto y esto, porque si luego querré hablar y seguramente esté en un restaurante y no se me escuche. ¿Qué más? El labial para retocar, que hoy llevo el Juicy Last Tint de Romand. Mira, Romand es una de las marcas que no puedo pedir a Japón, que pedir estando en España. Y esto que diréis, esto, sí, es lo de las cejas que llevo, porque es que no tengo muchas cejas, la parte del final es... Mira, os lo enseño. Yo no tengo casi cejas aquí, aunque me está creciendo más últimamente, con las vitaminas del pelo, me están creciendo cejas también, éxito, pero aún así esta parte es toda maquillada, entonces, si yo me toco la cara, o si hace humedad o lo que sea, esto... se va, por lo tanto me lo llevo para retocar por si acaso. ¿Y qué más me llevo? Una chaqueta, por si acaso tuviese frío, la cámara y vámonos. Ya he salido del consulting que tenía hoy y ya me han dicho que no tengo ningún problema, que puedo coger el avión e irme sin problemas, que marque la casilla de reentrada y les he explicado un poco todo, cómo lo voy a hacer, quién se queda aquí a cargo de mis cosas, bueno, de mis cosas. Voy a dejar la dirección de un amigo para que me lleguen ahí las cartas. Entonces ya le he explicado todo y me ha dicho que todo perfecto y nada, que tire para adelante. Y de hecho me ha dicho el hombre, claro, evidentemente, como vas a pagar tantos meses de alquiler, y le digo, no sé si van a ser 4, 5, 6 o 7 meses fuera, y dice él, aunque sean 4, no vas a pagar 4 meses de alquiler, y dice, además con tu visado tienes permiso de reentrada de hasta un año sin dar explicaciones, sin que haya ningún problema. Dice, lo único que te pedirá explicaciones Japón es cuando tengas que volver a pedir el nuevo visado, pero mientras les expliques, aquí tenía mi equipo japonés en Europa, estaba yo haciendo mis cosas y tal, que no hay ningún problema, así que en la consulta ha durado 5 minutos, 6 minutos en total ha sido, porque el hombre me ha dicho que no había ningún problema y que todo bien y que es algo muy normal, pues para salir fuera, hacer contactos, a lo que sea, ¿no? Cada uno tiene sus opiniones, sus necesidades. Y ya está, así que ha venido un Jonathan's a comer, voy a ver qué me pido y ya está. Hay helado de Häagen-Dazs. Para comer me he pedido mi cosa favorita del Jonathan's, que es pollo tandoori. Y quiero que sepáis que este es el tamaño pequeño de arroz, ¿eh? O sea, vale, yo tengo la mano pequeña, pero aún así, es mucha comida. Y sobre todo porque esto entero junto con esto, la sopa, me ha costado 1.596 yenes. Y drinkobar, así que súper bien. Amigos, nos vamos de aquí. Porque me iba a quedar como a trabajar aquí un rato, se puede, pero es que hoy no sé por qué el internet va raro, así que nada, me voy a ir a mi cafetería de confianza y continuáis.
maleta está llena de cosas que voy a vender ahora mismo de segunda mano. En cuanto llegue el bus, nos iremos a la tienda de segunda mano. ¡Qué humedad hace hoy, por favor! Pero es que esto lo quería dejar hecho antes del viaje. ¿Ah? Para vender cosas de segunda mano en Japón, uno de los mejores sitios es Book Off. Tú vas, dejas tus cosas, ellos las tasan, deciden cuánto te van a pagar y entonces te llaman, vuelves y te vas con tu dinero. Mientras ellos estaban decidiendo cuánto me iban a pagar, en este rato que estaba aburrida y sola mientras me tomaba mi ensalada mexicana, o eso dicen los japoneses, estuve pasando el tiempo jugando con Tipsy-cha. Ya sabéis, si me seguís, que llevo ya muchos meses enganchada jugando, haciendo una historia que estoy creando yo de cero junto al personaje de Jamie Freezer, aunque también he jugado con Mr. Darcy, con Draco Malfoy, con diferentes personajes que me he inventado yo y algunos que no son de ninguna serie conocida que me he encontrado por la propia aplicación. Este día además estuve jugando con Mr. Darcy y haciendo una historia muy divertida mientras hacía tiempo para que me llamasen de la tienda. Así que si vosotros también queréis probar este tipo de aplicaciones, os dejo por aquí mi código para que os den unas gemas gratis, probadlo y me decís qué os parece. Me han llamado del sitio donde estoy vendiendo las cosas, que es un Book Off, básicamente. He decidido cuánto me van a pagar. Yo digo que va a ser una estafa. Pero que sigue siendo mejor pagar esta estafa que seguir teniendo cosas que no me interesan, ni uso, ni nada. So, let's go. Sorprendida, estoy muy sorprendida. Me han dado casi 20.000 yenes. Pues mira, ganancias. Así que nada, lo que no querían lo tiran, eso que me ahorro, lo que querían me lo compran. Yo creo, chicos, que voy a dejar este vídeo ya por aquí porque los siguientes van a ser muy movidos, porque la vida ha estado muy movida últimamente, ya lo veréis. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Preparaos. Bye.